Muy buenas noches, bienvenidos hermanos y hermanas. Un gusto otra vez estar por aquí, siempre dispuestos para estudiar juntos, para compartir del mensaje que estamos analizando, el texto de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Recuerdan que el día de ayer estuvimos viendo, prácticamente hicimos el análisis del versículo 6, que vimos que es una cita de Pedro, ¿verdad? Y pues cómo continúa hablando de la naturaleza de Jesús, de Cristo como esa piedra angular, el cimiento, el fundamento sólido, indispensable para nosotros, y pues aquel en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Nunca seremos avergonzados, ¿verdad? Será un fundamento que se mantendrá, pase lo que pase, eh, y que es independiente de nosotros, ¿verdad? Él es fiel porque Él es fiel, no porque nosotros lo seamos. Y todo esto lo hizo desde antes de que siquiera nosotros existiéramos, ¿verdad? Entonces, creo que vimos un mensaje de mucho consuelo y de mucho ánimo en cuanto a Cristo como ese fundamento y esa confianza para nosotros. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente versículo, no olvidando la secuencia. Recordemos que estamos pues viendo em, esta imagen que Pedro utiliza de la piedra, ¿verdad? De Cristo como esa piedra angular, la, la cual le da sostén, le da propósito, le da estructura a la casa espiritual, la cual pues nosotros también somos parte, ¿verdad? Cada uno de nosotros como piedras vivas. Entonces seguimos con esta misma analogía que Pedro hace de Jesús como la piedra. Entonces vamos a leer, leamos versículos 7 y 8. Vamos a ver hasta dónde podemos ir analizando, pero para verlos en conjunto. Dice entonces, luego de que vimos esto, que Él es la piedra en la cual quien crea no será avergonzado. Luego continúa el versículo 7. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual estaban ya destinados. Partamos diciendo que aquí estos dos versículos son citas de igual del Antiguo Testamento. El versículo 7 tiene una cita de Salmo 118:22 y el versículo 8 es una cita de Isaías 8:14 y 15. Posiblemente en sus Biblias también lo tengan marcado. Eh, no vamos a irnos al contexto de cada uno para no desenfocarnos mucho del punto que traemos en 1 Pedro, pero sí mencionar eso, ¿verdad? Siempre veamos lo importante del contexto de dónde se está tomando la cita, porque también eso le da una razón a, a por qué el autor está utilizando dicha cita. El Salmo 118, ahí ustedes lo pueden ver de hecho completo, siempre son muy edificantes leer los salmos, ¿verdad? Este, el título que tiene es La acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Vean que es curioso, si con solo quedarnos en el título, pensar que Pedro está mencionando de la cita de este salmo en un contexto de aquellos que son salvos, ¿verdad? Y que, pues, como venimos hablando, han sido privilegiados por esa salvación, que esa salvación no se quedó solo en el hecho de haber sido reconciliados con el Padre, sino que también nos da identidad, nos da propósito, nos hace parte de esa familia, parte de ese edificio, cuya piedra angular es Cristo. Entonces, no sé, podría quedar incluso de tarea si ustedes lo quieren aprovechar, este Salmo 118 para analizarlo desde ese punto de vista, como para ver qué es
¿Por qué es que Pedro utiliza esa cita ahí, en ese versículo, dentro de lo que él está escribiendo? Eh, no sé, si quieren utilizarlo en su tiempo devocional, podría ser una buena tarea ver el Salmo 18, 118 completo y hacer la comparación con este versículo. ¿Ok? Ahí se los dejo de tarea entonces para que pues hagan ahí la lectura, hagan la comparación. Recordemos que cuando, por ejemplo, en este caso Pedro hace la cita, él no está pensando solo en el versículo, él tiene presente todo el contexto, ¿verdad? Todo judío estaba familiarizado con las escrituras y por eso sabían escoger muy bien los textos que usaban, ¿ok? Entonces ahí podríamos hacer ese ejercicio con este, con este pasaje del Salmo 118. Bueno, si quisieran hacer lo mismo con Isaías 8:14, que es el versículo 8, pues también puede ser enriquecedor, eh, para sobre todo pues teniendo presente el contexto, ¿verdad? A ver, nada más voy a repasar así como por encima el contexto de Isaías, nada más eh, para ver, bueno, también podrían analizarlo, ¿verdad? El capítulo 8 de Isaías habla de cómo este, parte de los llamados que Dios hacía a su pueblo, que les aconsejaba buscar en Dios su confianza, que no se apoyaran en los pueblos enemigos. Pero cuando habla de esto de la piedra, eh, de, de la piedra en la cual iban a tropezar, pues tiene que ver, vamos, permítame aquí para verificarlo. Ajá, porque recuerden que Pedro habla de Cristo siguiendo la misma piedra que para unos es una piedra angular, pero para otros es una piedra de tropiezo. Ahorita vamos a analizar un poco más eso. En el caso de Isaías 8:14, está hablando bueno, voy a leerlo textual para que vean por qué es importante el contexto de la cita. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces, si ven el contexto, es lo mismo, digamos que para ellos su confianza estaba, para los israelitas en ese momento, estaba en sí mismos, en su poderío. Parte del contexto que hablábamos ayer del versículo 6 también. Los israelitas tenían una firme confianza en sí mismos, en sus alianzas, en sus capacidades militares, pero eso en lo que ellos confiaban iba a terminar siendo un engaño, iba a ser una mentira que se iba a revelar. Eh, bueno, incluso ahí dice que a quién en este caso es la piedra en la que iban a tropezar. Dice aquí en el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. O sea que para los que confiaran en él, vean que es muy similar la imagen que se utiliza con lo que está diciendo Pedro. Porque aquel mismo que para unos iba a ser un santuario, ven qué interesante, aquí dice que él será por santuario, o sea, va a ser un lugar de protección y de resguardo. Ese mismo para las casas de Israel, las dos casas de Israel, o sea, tanto el reino del norte como el sur, iba a ser piedra para tropezar. Y es lo mismo que estamos viendo ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Como Cristo es para unos el sostén de todo el edificio
el que da fundamento, el que da estabilidad, el más importante, pero para otros iba a ser una piedra de tropiezo. Así que nada más ahí como haciendo ese ejercicio, como les digo, creo que siempre enriquece mucho cuando nosotros tenemos presente el contexto de las citas que se hacen, ¿ok? Ahora sí, entremos a analizar un poco más en detalle estos versículos. Primero, ayer adelantamos un poco de esto. Dice Pedro que para ustedes, los que creen, Él es precioso. Y pensemos en ese precioso más allá, digamos, de belleza física, porque es muchísimo más que eso. Aparte que la apariencia física no tenemos forma de conocerla, ¿verdad? De Cristo. Pero definitivamente es precioso en el sentido de lo valioso que es Cristo. Y solo aquí es importante realmente hacer reflexión, porque de verdad, ¿qué tan precioso es para nosotros Jesús? O sea, pensar en Cristo, enfocarnos en Jesús únicamente. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón? ¿Cuál es el primer sentimiento que nos provoca? O sea, ¿será de un solo sentimos como admirados, conmovidos? Por ahí hemos hecho el ejercicio de que pensemos cuando una persona está enamorada de otra, ¿verdad? Y sobre todo esos primeros días, ¿verdad? Ahí de ese enamoramiento, de las mariposas en el estómago, uno pone el pensamiento en esa persona y de un solo le cambia a uno el estado de ánimo, le produce, no sé, emoción, alegría. Quizás ustedes saben de lo que hablo, ¿verdad? El solo pensarlo ya produce algo. Entonces, si hacemos ese ejercicio con nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo primero que nos hace sentir? Solo ese sentimiento es un primer indicador importante a tener presente, porque si a mí lo primero que me hace sentir, pues es, no sé, respeto, eh, no sé, confianza, pero pensemos que podría ser más profundo que eso. No sé, pensemos, por ejemplo, los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. ¿Recuerdan cuál es la reacción de ellos? Ellos se sienten, pues, es una alegría desbordante. Recuerdan que hasta Tomás, que había dicho, no, si yo no tocare las heridas de Jesús, yo no voy a creer. Y cuando se da cuenta, de verdad, cuando está presente él de frente, que él simplemente se postra y dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Eso es una respuesta espontánea, natural, automática, por el saber delante de quién está y sobre todo saber lo que había ocurrido, que había muerto, pero resucitó. Ven, como para ilustrar un poco esto, también, no sé, podríamos ilustrar con Pablo, cuando Pablo en el camino a Damasco, ahí en Hechos 9 y que este, una luz deslumbrante lo hace caer del caballo y él pregunta, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús al que persigues. Y a partir de ahí uno ve un rotundo cambio de ese Saulo que era hasta ese momento iracundo, eh, terco, a de hecho ni abrir la boca ni querer comer nada, que hasta que no fue a Ananías no se le abrieron los ojos, no recuperó la vista. Ven, de eso es lo que estoy hablando. El ser consciente de quién es Jesús. Otro ejemplo que se me viene a la mente, Juan, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1 pueden repasarlo también. Cuando él se da cuenta de que está en una visión y tiene delante a Jesús y es descrito de esa manera tan esplendorosa, que el que tiene las estrellas en la mano, el que sale como una espada de su boca, el que tiene eh, llamas, ojos como de fuego, creo que era que decía, que sus vestiduras resplandecientes y lo que eso provoca en Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es cualquier persona.
Entonces, ese mismo Jesús que describe la escritura es el mismo Jesús que pagó por mis culpas en esa cruz. Es el mismo que vino no porque yo me lo mereciera, no porque fuera digno, sino porque fue su voluntad, por única, exclusivamente su voluntad, por gracia, murió en esa cruz e hizo posible que ahora yo tenga una relación con Dios, no como cualquier persona, no como eh, una mera creación, sino como un hijo legítimo. Eso es lo que va a provocar que nosotros definitivamente vamos a Jesús como el precioso, ¿ok? Me voy a entender con esto. Y ese sentir eso, hay quienes no les gusta la palabra decir que están enamorados de Jesús, pero creo que lo describe bastante bien, porque es que eso es lo que debería causar el pensamiento en Jesús, sentirnos conmovidos, sentirnos amados, sentirnos, no sé, profundamente valorados. Y a la misma vez eso inevitablemente debería haber un cambio en nuestra conducta, porque ya lo pensaríamos dos veces antes de ceder ante una tentación. Ya la pensaríamos dos veces antes de ofender a otros. Lo pensaríamos dos veces antes de actuar de forma soberbia y orgullosa ante los demás. También hay que tener presente una cosa. Ese poder amar a Jesús es él mismo se hace cargo de que podamos hacerlo. ¿Por qué? Recordemos que para poder amar a alguien, hablando en forma general, tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es. Y nadie puede conocer, dice Pablo ahí en 1 Corintios 2, ¿verdad? Creo que es a partir del 11, cuando dice que nadie puede conocer a Cristo si no es por medio del Espíritu, porque lo espiritual se conoce por medio de lo espiritual. Y únicamente porque hemos sido hechos salvos, es que el Espíritu mora en nosotros, ¿cierto? Entonces, es por la provisión de Cristo que lo podemos conocer. Y al conocerlo cada vez más a través del Espíritu, es que es posible que lo amemos. ¿Ven cómo entonces esto implica que hasta el hecho de amar a Jesús, Él es el que nos da la posibilidad de hacerlo, Él es el que nos da la capacidad, partiendo desde el momento en que Él decidió, por su propia voluntad, porque Él lo quiso, venir a este mundo y hacerse igual a nosotros, caminar entre nosotros, predicar, enseñar, formar discípulos para que transmitieran su mensaje a todos los que vendríamos después. Y por medio del Espíritu inspirar las escrituras por las cuales le podemos conocer nosotros y por las cuales podemos apropiarnos de esta relación con el Padre e ir a Él en oración. Y Él mismo se hizo cargo de rodearnos de una comunidad de creyentes, una comunidad que es su cuerpo, para que también a través de ella crezcamos en el conocimiento de Cristo. Hasta eso hay que valorar. No podríamos conocerlo, no podríamos amarlo si Él no lo hubiera hecho posible, si Él no lo hiciera posible. Entonces, cuando estamos hablando de seguir a Jesús, de obedecerle, de guardar sus mandamientos, pero uno entiende que es Él mismo capacitándonos para eso, Él mismo dándonos el privilegio de amarle, de seguirle, de obedecerle, eso lo hace aún más precioso, ¿verdad? Así que veamos que, ¿por qué todo entender estas cosas nos va quitando cada vez más razones para el orgullo? Porque ni siquiera amarlo es algo que nosotros podríamos hacer por nuestra cuenta. Él nos tenía que ayudar y creer en Él también, porque Él es el que se hizo cargo de que, de alguna manera, según cada uno de nosotros, nos llegara el mensaje, lo aceptáramos, lo entendiéramos
y recibiéramos el Espíritu para continuar profundizando en ese mensaje ya ahora de forma plena. Creo que también aplica este texto de, creo que es primera de Juan 3, no sé si es el versículo 3 por ahí, cuando dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Él no nos hubiera amado antes de la fundación del mundo, hoy nosotros no podríamos conocerlo. Si vemos el orden, la secuencia, es Cristo amándonos y por su amor actuando para rescatarnos, devolvernos a la potestad del Padre y estando ahí, poder conocerlo de forma más plena y definitiva. Entonces, vean que pensar en todas estas cosas que les he estado diciendo, pues por un lado nos debería conmover y por otro lado también nos debería hacer sentir más deseosos de conocerlo. Y como lo he dicho, les felicito por todos los que aprovechan estos espacios, porque no es porque los dé yo, es el saber que fuera yo o cualquier otro que dé un estudio y que ustedes lo aprovechen, el punto es que estamos queriendo conocer más del Señor, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Y gracias a Él, porque Él es el que hace esto posible, que podamos conocerle y que este conocimiento nos haga amarle cada vez más. Por eso es que para nosotros tiene un significado diferente. ¿Quién es Jesús? Como decíamos, como decía, eso en cuanto a nosotros, y vean qué es lo que describe ese versículo 7. Dice que para vosotros, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. O sea, todo esto que he estado hablando es lo que dice el versículo 7. Ustedes los que creen en Él es de gran valor, Él es precioso. Y para nosotros Él es la piedra que ha llegado a ser la piedra angular, a pesar de que fue desechada por los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores a los que se refiere? Bueno, en aquel momento, en aquel contexto del primer siglo, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Se trata de el pueblo judío, los que eran parte de ese pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, supuestamente. Pero ellos tomaron a Cristo, y lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo compararon con el preconcepto que ellos tenían, con el modelo, con la medida que ellos tenían para quien debía ser la piedra angular del pueblo de Dios, y dijeron, no, no calza, la desechamos. Pero como los planes eran de Dios y no de ellos, entonces esa piedra que ellos desecharon, sí se convirtió en la piedra angular, no de Israel, no del pueblo judío, sino del pueblo de Dios, que es la iglesia, compuestos por judíos y gentiles, pero no por ser judíos y gentiles, ¿verdad? Sino porque efectivamente reconocieron que Cristo era la piedra angular. Eso es lo que hace que nosotros seamos parte de ese edificio. Creer que efectivamente Él es la piedra angular. ¿Por qué? Porque Él es precioso, Él es valioso, Él venía de Dios y a Dios regresó y a nosotros nos hizo parte de sus propósitos. Y aquí es bueno pensar también haciendo otra reflexión de que Él es la piedra angular, no solo de la iglesia, no solo digamos, de la comunidad entera, sino que se supone que es la piedra angular de cada una de nuestras vidas. Porque todos en conjunto hablábamos de la palabra edificar, ¿verdad? Todos nosotros nos edificamos al estar juntos, porque estamos construyéndonos mutuamente, estamos formando esas paredes con nosotros mismos, involucrados con los demás. Pero a la misma vez cada uno de nosotros está siendo reconstruido, reconfigurado, siendo Cristo la piedra angular, siendo Él el centro.
Y aunque otros lo hayan desechado, para nosotros es la piedra angular, o sea, es el cimiento de nuestras vidas. Ahora bien, eso en cuanto a nosotros. Pero ese mismo Cristo que para nosotros es valioso, es precioso y es la piedra angular de nuestra vida y de la iglesia, ese mismo Cristo es también una piedra de tropiezo. Para los judíos fue una piedra en la cual tropezaron. Fue aquel por medio del cual quedó en evidencia su mal camino, su mal pensar. Y Jesús lo puso muy, muy en evidencia cuando él estaba, ¿verdad? Si en el contexto de Isaías, que estábamos analizando antes, ¿verdad? En Isaías 8, ya desde ese momento había, se hablaba de que ellos iban a encontrar una piedra de tropiezo, una roca que los iba a hacer caer. Y en este sentido, pues en aquel momento fueron los judíos, pero es ese mismo Cristo para los que no creen en Él, para los que no lo consideran valioso, porque no lo conocen y porque no lo ven como la piedra angular. Entonces, para ellos no es una piedra angular, sino más bien una piedra que hace tropezar. Una piedra que, no sé, por decirlo así, es como una trampa, porque al final de cuentas, cada persona, cada ser humano, a todos se les pone Cristo al frente. Pero si deciden ignorarlo, digamos, si deciden no darle no detenerse a mirarlo, a valorarlo, a apreciarlo, pues entonces se van a tropezar con él. Y eso lo que va a hacer es exponerlos a, a que no van a estar dentro de ese edificio que es Cristo. Y por tanto están expuestos a lo que ya sabemos, ¿verdad? A la ira de Dios, el castigo eterno, no porque no pudieran recibirlo, no porque no pudieran ser parte, tuvieron oportunidad, es porque no creyeron ni obedecieron el Evangelio. Al final de los tiempos no va a haber una sola persona que tenga excusa, porque el juicio destinado para los que no, los que decidieron no creer en Jesús, no es porque no pudieran creer en Él, es porque decidieron no creer en Él. Entonces, para ellos, eso es lo que implica ese tropiezo. El que desecharon va a ser quien al final de cuentas los va a juzgar, ¿verdad? Por ahí Pablo dijo, el que no amar el Señor Jesucristo sea anatema, dice 1 Corintios 16:22, porque, o sea, sabiendo quién es, sabiendo lo que hizo, teniendo conocimiento de todo lo que implica el Evangelio, y aún así decir, no, él no es una piedra angular, él no es precioso, por tanto no lo voy a escuchar y no voy a creer en él, pues eso implica la más grande de las condenas, ¿verdad? Ahora, y ya para ir terminando, no significa por esto que nosotros podamos sentirnos mejores que ellos. La única diferencia es que nosotros creímos, pero porque Él mismo nos dio la capacidad de poder seguir creyendo. No olvidemos que Satanás no se va a rendir y aunque nosotros creímos en Jesús, va a insistir para que dejemos de amarlo, dejemos de considerarlo precioso. Así que nuestra tarea diaria es insistir todos los días en recordar quién es aquel que nos salvó y quién es aquel que es la piedra angular de nuestras vidas y de la iglesia.
¿De acuerdo? Bueno, creo que podemos dejarlo por ahí. Espero se haya comprendido. En realidad, estos dos versículos, pues eso es lo que buscaban, ¿verdad? Mostrar ese contraste de las dos formas de entender quién es Cristo y la forma de aceptarlo. Vamos a dejarlo por aquí. La próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar el versículo 9, retomando los privilegios que hemos recibido al ser parte ahora de ese edificio, esa construcción de la cual Cristo es la piedra angular. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque es inmenso el privilegio que nos das. Gracias porque Cristo es la fuente, el sustento de nuestras vidas. Queremos pedirte que nos ayudes a apreciarlo, a valorarlo día con día, darle el lugar que corresponde y que de verdad todos los días recordemos por qué es valioso, por qué es precioso, por qué Él lo es todo para nuestras vidas. Gracias, Señor, te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima ocasión, hermanos. Tengan muy buenas noches y bendiciones.